El guardia bloqueó la puerta de cristal con su cuerpo. Llevaba un auricular negro y una orden directa de mi esposo. Si yo daba un paso más hacia el interior del Gran Hotel Alcázar, llamarían a la policía. El viento helado del Paseo de la Reforma me golpeó la espalda, pero no me moví. Llevaba puesto un vestido verde oscuro, de corte impecable, sin una sola joya que adornara mi cuello o mis manos. En mis dedos, entumecidos por la baja temperatura de la capital, solo sostenía un sobre de cuero negro. A través del cristal reluciente de las puertas giratorias, podía ver el majestuoso vestíbulo que mi bisabuelo había diseñado hace casi un siglo. Los inmensos candelabros de cristal de Baccarat derramaban una luz dorada y cálida sobre el mármol italiano, creando un contraste violento con la oscuridad y el frío de la calle donde yo me encontraba. Era mi casa. Era el legado absoluto de la familia Villalobos. Las paredes de ese edificio albergaban la historia de mi sangre, los secretos de la vieja aristocracia de la Ciudad de México, y el peso de un apellido que alguna vez dictó las reglas de la alta sociedad. Y esta noche, mi nombre había sido borrado de la lista de invitados. El guardia de seguridad, un hombre joven con el rostro tenso por el pánico evidente, evitaba mirarme a los ojos. Su respiración era agitada, empañando ligeramente el cristal entre nosotros. Él sabía perfectamente quién era yo. Todos los empleados con más de un mes en este lugar sabían quién era Leonora Villalobos. Conocían mi rostro por las pinturas al óleo que colgaban en la biblioteca privada del segundo piso, y por la elegancia silenciosa con la que solía recorrer estos pasillos, antes de que la oscuridad corporativa lo consumiera todo. Pero el hombre que le pagaba el sueldo a este joven guardia ahora era Rodrigo Castañeda. Mi esposo, el tiburón corporativo de Monterrey que había venido a la capital con los bolsillos llenos de dinero nuevo y el alma vacía, dispuesto a devorar lo que quedaba de nuestra fortuna familiar. Levanté la vista por encima del hombro del guardia, ignorando su incomodidad. Allí estaba Rodrigo, de pie en el centro exacto del vestíbulo, sosteniendo una copa de champán francés con esa postura rígida que siempre adoptaba cuando intentaba parecer superior. Llevaba un traje oscuro hecho a la medida que costaba más de lo que este guardia de seguridad ganaría en 5 años de turnos nocturnos, pero ningún traje de diseñador, por más costoso que fuera, podía ocultar su profunda y arraigada inseguridad. Rodrigo siempre había odiado a la vieja aristocracia de la capital. Nos odiaba porque, sin importar cuántos millones acumulara en sus cuentas bancarias, sin importar cuántas empresas hostiles comprara, nunca podría comprar el abolengo. Nunca podría comprar la historia. Y esa carencia lo carcomía por dentro. Me miró desde la distancia, a través de las puertas de cristal. Una sonrisa cruel, pequeña y satisfecha se dibujó en su rostro. Estaba celebrando su victoria anticipada. Levantó ligeramente su copa en mi dirección. Un brindis silencioso por mi destrucción. Había planeado esta noche como su coronación absoluta. La toma de control corporativa del Gran Hotel Alcázar. El momento exacto en que finalmente despojaría a los Villalobos de su última y más preciada joya, para entregarla en bandeja de plata a sus despiadados inversores del norte. Había pasado los últimos 3 años ahogando al hotel en deudas artificiales, manipulando los libros contables y aislando a mi familia hasta dejarnos sin opciones aparentes, y para que su triunfo fuera perfecto, para que su ego quedara completamente saciado, necesitaba que yo estuviera aquí afuera, en la calle, humillada bajo la llovizna que comenzaba a manchar el asfalto del Paseo de la Reforma. Quería que la élite de la ciudad supiera que él no solo había tomado mi hotel, sino que me había quebrado a mí. No le di el placer de mostrar ni una sola emoción. Mantuve mi postura perfectamente recta, mi respiración pausada y controlada. Había pasado 11 años encogiéndome para proteger el frágil ego de ese hombre. 11 años de silencio absoluto. 11 años de sonrisas ensayadas en cenas de gala interminables. De tolerar sus comentarios pasivo-agresivos sobre la supuesta decadencia de mi familia. De firmar documentos legales, sin hacer preguntas para mantener la paz en nuestro matrimonio. Isa Leonora, la esposa dócil y complaciente, había muerto hace meses. La mujer que estaba de pie frente a las puertas giratorias esta noche era fría, inmensamente calculadora,
y estaba armada con la única cosa que Rodrigo no podía manipular: la verdad legal. Apreté el sobre de cuero negro entre mis dedos. Sintiendo la textura de los documentos en su interior, el guardia tragó saliva de manera audible y levantó una mano temblorosa hacia el cristal. Señora Villalobos. Le pido por favor que se retire. El señor Castañeda ha dado instrucciones estrictas de no dejarla pasar. Mi voz salió baja, suave, pero con el peso aplastante del plomo. Instrucciones de llamar a la policía si intento entrar al hotel que fundó mi propia familia. El muchacho asintió, visiblemente avergonzado, bajando la mirada hacia sus botas. Dijo que usted es una amenaza para la seguridad del evento. Señora. Dijo que si la dejaba dar un solo paso adentro, yo perdería mi trabajo esta misma noche. Una amenaza. La palabra resonó en mi mente, casi haciéndome sonreír. Rodrigo siempre proyectaba sus propios terrores en los demás. Él era el que se sentía amenazado por mi simple existencia. De pronto, las puertas de cristal laterales se abrieron desde adentro. No era Rodrigo quien salía a enfrentarme. Él era demasiado cobarde para hacer el trabajo sucio frente a los transeúntes. Prefería mover sus piezas desde la comodidad de su trono de mármol. Quien salió a la calle fría fue Héctor, el gerente de eventos del hotel. Un hombre que había construido su carrera a base de adulación sistemática, traiciones calculadas y trajes que imitaban el lujo, pero que delataban su desesperación por pertenecer. Héctor había sido contratado por mi padre hace una década. Pero en el momento en que olió el dinero de Rodrigo, cambió de lealtad con la facilidad de un mercenario. Héctor caminó hacia mí con pasos rápidos y nerviosos. Llevaba una tableta electrónica apretada contra el pecho. Como si fuera un escudo protector contra mi presencia, el olor a su colonia excesivamente fuerte cortó el aire húmedo de la noche. Leonora. ¡Qué sorpresa tan desagradable!, dijo Héctor, usando mi nombre de pila con una familiaridad insolente que yo nunca le había concedido. Su tono intentaba ser autoritario, pero el ligero temblor en su mandíbula lo delataba. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Pesado, oscuro y asfixiante. En la alta sociedad de la capital, el silencio es el arma más letal que existe. Es un espejo que obliga al otro a mirar su propia insignificancia. Héctor se removió incómodo bajo mi mirada inquebrantable. Se ajustó el nudo de la corbata de seda barata antes de atreverse a continuar. No estás en la lista de invitados de esta noche, Leonora. Este es un evento corporativo privado, cerrado al público y a personas ajenas a la nueva junta directiva. Te voy a pedir que te vayas por tu propio pie antes de que tengamos que hacer un escándalo en plena avenida. Héctor, dije lentamente, saboreando la precisión de cada sílaba. Tú y yo sabemos perfectamente que este hotel no le pertenece a los inversores de Monterrey. Todavía no. Y ciertamente no le pertenece a mi esposo. Héctor forzó una sonrisa condescendiente, intentando recuperar el control de la situación. Por favor, Leonora, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Tengo en esta tableta un reporte de seguridad interno que detalla tu comportamiento inestable durante las últimas semanas. Un reporte de seguridad. Rodrigo realmente había pensado en todo. Había fabricado un documento legal para justificar mi expulsión, para pintarme ante la junta directiva como la esposa despechada, emocionalmente desequilibrada, incapaz de aceptar el fracaso financiero de su linaje. Era una táctica clásica de los hombres que temen a las mujeres que no pueden controlar. Las declaran locas. Si das un paso más hacia esa puerta, continuó Héctor, elevando un poco la voz para asegurarse de que el guardia lo escuchara. La seguridad tiene órdenes explícitas de escoltarte fuera de la propiedad usando la fuerza si es necesario. Y la prensa financiera está a punto de llegar para cubrir el anuncio de Rodrigo. No querrás que los fotógrafos te vean así, rogando por entrar a una fiesta a la que no fuiste invitada. Miré más allá de Héctor, ignorando sus amenazas vacías. Mi vista se fijó en el interior del vestíbulo, específicamente en el antiguo mostrador de recepción tallado en caoba maciza. Allí estaba Ximena, la joven recepcionista del turno nocturno. Ximena tenía los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de fascinación y terror.
Estaba mirando fijamente la pantalla de su computadora. Luego me miraba a mí a través del cristal. Y luego volvía a mirar la pantalla con urgencia. Yo sabía exactamente lo que Ximena estaba viendo en ese monitor. Estaba revisando los archivos históricos del hotel. Estaba viendo el nombre Villalobos grabado en cada documento de fundación. En cada permiso de construcción de 1925. En cada plano arquitectónico original. Estaba descubriendo que la narrativa de Rodrigo era una mentira construida sobre papel mojado. Ximena levantó la vista y abrió la boca. Como si quisiera gritarme algo a través del cristal. Pero Héctor, siguiendo la dirección de mi mirada, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se giró bruscamente hacia la joven. Su rostro contorsionado por la ira. Ximena. Vuelve a tu trabajo de inmediato. Le gritó Héctor desde la puerta. Su voz resonando en el elegante vestíbulo. No te pago para que te quedes mirando hacia la calle. Cierra esos archivos ahora mismo. La chica dio un salto en su lugar. Bajó la cabeza. Profundamente intimidada. Y comenzó a teclear rápidamente para cerrar las ventanas de su computadora. Ella representaba a toda una nueva generación de empleados en este país. Trabajadores honestos. Atrapados en el fuego cruzado de nuestras guerras de poder. Obligados a agachar la cabeza ante la tiranía del dinero nuevo por miedo a perder su sustento. Volví mi atención a Héctor. Mi rostro convertido en una máscara de hielo. No me voy a ir. Héctor. Y te sugiero, por tu propio bien profesional y legal, que midas muy bien tus próximas palabras. Antes de que Héctor pudiera responder con otra de sus amenazas ensayadas, el sonido profundo y agresivo de un motor de lujo rompió el murmullo constante del tráfico del Paseo de la Reforma, un automóvil negro y reluciente. Con los vidrios completamente polarizados. Se detuvo de manera brusca justo detrás de mí. En la zona exclusiva de descenso del hotel. El chofer. Vestido con un uniforme impecable. Salió rápidamente y abrió la puerta trasera con una reverencia exagerada. El olor a un perfume dulce, empalagoso y abrumador llenó el aire frío de la noche, mezclándose con el olor a lluvia inminente. Era un aroma que yo conocía íntimamente. El mismo aroma que había encontrado impregnado en los cuellos de las camisas de Rodrigo durante los últimos 2 años. El aroma de la traición. Sofía Mendizábal salió del auto. Llevaba un vestido de seda roja que desafiaba el frío de la ciudad y que gritaba desesperadamente por atención. Sofía era la amante de mi esposo. Era una mujer llamativa. Ruidosa. Desesperada por obtener la validación de la alta sociedad que siempre le había cerrado las puertas. Y profundamente insegura de su propio valor. Pero no fue el vestido rojo lo que me cortó la respiración por una fracción de segundo. No fue su maquillaje excesivo ni la forma arrogante en la que caminaba. Fue lo que llevaba puesto en el cuello. Un collar de esmeraldas y diamantes de corte antiguo. Las esmeraldas de mi abuela. Las mismas esmeraldas que habían estado guardadas en la caja fuerte de la familia Villalobos durante 60 años. Las joyas que mi abuelo había comprado en Colombia después de inaugurar el ala sur de este mismo hotel. Rodrigo había saqueado la caja fuerte de mi familia para adornar el cuello de su amante. El peso psicológico de ver el legado de mi sangre exhibido como un trofeo en la piel de esta mujer era incalculable. Sofía caminó hacia la entrada. Sus tacones de aguja resonando como disparos contra el pavimento húmedo. Se detuvo a 1 metro de distancia de mí. Flanqueada por su chofer y por otro guardia de seguridad, que había salido del hotel para recibirla. Me miró de arriba abajo. Evaluando mi vestido oscuro. Mi rostro sin maquillaje excesivo y la absoluta ausencia de joyas en mi cuerpo. Una sonrisa de triunfo absoluto. Casi salvaje. Iluminó su rostro. Creía que había ganado. Creía que al llevar mis esmeraldas, había absorbido mi lugar en el mundo. Leonora. Dijo Sofía. Con una voz aguda que carecía por completo de la modulación y la elegancia de las mujeres de mi círculo. Qué pena verte aquí afuera. Congelándote en la calle. Pensé que tendrías un poco más de dignidad y te quedarías escondida en tu casa. No di nada. Mantuve mis ojos fijos en las esmeraldas. Observé cómo la luz de las farolas de la calle se refractaba en las piedras verdes. El dolor de la traición de Rodrigo era inmenso.
una herida abierta en el centro de mi pecho. Pero no dejé que ni una sola gota de ese dolor se reflejara en mis pupilas. Sofía levantó una mano con las uñas pintadas de un rojo agresivo y tocó el collar deliberadamente. Quería asegurarse de que yo viera cómo las piedras brillaban. Quería restregarme en la cara que ella era la nueva dueña de mi historia. Rodrigo me dijo que vendrías a suplicar. Continuó Sofía, dando un paso más hacia mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume asfixiante. Me dijo que no podías aceptar que tu tiempo ya pasó, que estás obsesionada con un estatus que ya no te pertenece, eres una reliquia. Leonora. Igual que este hotel viejo, polvoriento y endeudado. Rodrigo y yo somos el futuro. Nosotros vamos a modernizar todo esto. Vamos a borrar el nombre de tu familia de cada pared. Sus palabras estaban meticulosamente diseñadas para herir, para provocar una reacción violenta. Quería que yo perdiera el control. Quería que yo le gritara en medio de la calle. Que llorara de impotencia. Que me lanzara sobre ella como un animal herido para arrancarle el collar del cuello. Quería que yo le diera la razón al reporte de seguridad falso que Héctor sostenía en sus manos. Quería que yo fuera la esposa histérica y desquiciada que Rodrigo le había descrito, pero yo no grito. Mi silencio es mi arma más destructiva. Y en ese momento, absorbí cada una de sus palabras. Cada uno de sus insultos vulgares. No como una derrota personal, sino como evidencia pura. Evidencia de la arrogancia ciega que los destruiría a ambos esta misma noche. Los dejé hablar. Los dejé creer que tenían el poder absoluto. Porque no hay nada más peligroso que un enemigo que se cree invencible. Sofía. Al ver que no lograba quebrar mi compostura. Que mis ojos seguían tan fríos e insondables como el fondo de un lago en invierno. Soltó una risa nerviosa. Su triunfo se sentía hueco frente a mi indiferencia. Se giró hacia Héctor, buscando desesperadamente la validación de un subordinado. Héctor. Por favor. Dile a tu equipo de seguridad que limpie la entrada de inmediato. Los verdaderos invitados. Los inversores importantes. Están por llegar y no queremos que vean esta escena tan patética en la puerta. Da muy mala imagen para la nueva marca. Héctor asintió rápidamente. Su cabeza moviéndose de arriba a abajo con la sumisión de un perro faldero. Ansioso por complacer a la nueva reina del tablero de Rodrigo. Por supuesto. Señorita Mendizábal. Le pido una disculpa por el inconveniente. Pace usted. Por favor. El señor Castañeda la está esperando en el salón principal para comenzar el discurso de bienvenida. Sofía pasó por mi lado, rozando intencionalmente mi hombro con el suyo, dejando una estela de su perfume barato, disfrazado de lujo. Las puertas giratorias se abrieron para ella con suavidad. Y entró al hotel que mi familia había construido con sangre, sudor y un honor que ella jamás comprendería. A través del cristal, vi cómo Rodrigo caminaba hacia ella en el centro del vestíbulo. La tomó por la cintura con posesividad y la besó frente a todo el personal de recepción, frente a los botones, y frente a los primeros invitados que comenzaban a bajar por las escaleras. Fue un mensaje claro, brutal y público. El reemplazo estaba completo. La humillación estaba consumada. Héctor se volvió hacia mí, envalentonado por la escena que acababa de presenciar. Su pecho se infló con una falsa autoridad. Ya la escuchaste. Leonora. Se acabó el juego. No tienes nada que hacer aquí. Tu tiempo en el Gran Hotel Alcázar ha terminado. Vete ahora. O te juro que haré que te saquen a rastras. De repente. Una figura mayor, vestida con una elegancia clásica que contrastaba con la vulgaridad de Héctor, apareció detrás del gerente. Era don Anselmo, el conserje principal del hotel. Don Anselmo llevaba casi 40 años trabajando en el Gran Hotel Alcázar. Había conocido a mi madre cuando ella era apenas una joven heredera. Me había visto correr por estos mismos pasillos de mármol cuando yo era una niña de 7 años. Y siempre guardaba un dulce de menta en el bolsillo de su saco para mí. Llevaba su uniforme impecable, perfectamente planchado, con las llaves doradas cruzadas en las solapas. El símbolo internacional de la excelencia en el servicio. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas.
mapas de una vida dedicada a la lealtad. Pero sus ojos oscuros conservaban una dignidad inquebrantable que el dinero de Monterrey no podía comprar. Don Anselmo dio un paso firme hacia las puertas de cristal, ignorando por completo la autoridad de Héctor. Me miró a través del vidrio con una mezcla de dolor profundo y un respeto absoluto. Señora Leonora, dijo don Anselmo. Su voz grave, serena y llena de autoridad moral atravesando la tensión del momento. Es un verdadero honor tenerla de vuelta en su casa esta noche. Héctor se giró violentamente, su rostro enrojecido por la furia de ser desautorizado frente a mí. Anselmo, cállate la boca. Vuelve a tu puesto detrás del mostrador ahora mismo o estás despedido. Te juro que te quito la pensión mañana mismo. Don Anselmo no se inmutó. Ni siquiera parpadeó ante la amenaza. Mantuvo su mirada fija en la mía, transmitiéndome una fuerza silenciosa. Él era el verdadero compás moral de este lugar. El único empleado que recordaba lo que significaba la verdadera elegancia. El honor y el respeto antes de que llegara la cultura del dinero fácil y la avaricia corporativa. Te dije que te largues. Anselmo, gritó Héctor, perdiendo por completo la compostura y señalando hacia el interior del hotel con un dedo tembloroso. El anciano asintió lentamente hacia mí. Un gesto silencioso y profundo de lealtad eterna. Y retrocedió con calma hacia las sombras del vestíbulo, desapareciendo temporalmente de la vista de Héctor. Pero no de la mía. En ese preciso momento, los altavoces ocultos en la arquitectura del hotel cobraron vida. La voz de Rodrigo resonó desde el gran salón de eventos, amplificada deliberadamente para que se escuchara en el vestíbulo y, por extensión, hasta la calle donde yo me encontraba. Damas y caballeros, decía la voz de mi esposo, rebosante de una falsa confianza y un carisma ensayado frente al espejo. Inversores, socios, amigos, bienvenidos a la nueva era del Gran Hotel Alcázar. Escuché el sonido de aplausos educados, el tintineo de copas de cristal chocando entre sí, la élite corporativa de la ciudad, los banqueros, los políticos corruptos y los nuevos ricos estaban allí adentro, bebiendo el champán de mi familia, listos para desmantelar nuestra historia y venderla en pedazos. Durante demasiado tiempo, continuó Rodrigo, su voz llenando cada rincón del edificio. Este lugar ha estado atrapado en el pasado, atrapado por tradiciones inútiles, por una nostalgia enfermiza y por personas que simplemente no entienden cómo funciona el mundo moderno de los negocios. Personas que creen que un apellido es suficiente para sobrevivir. Era un insulto directo, apenas velado. Estaba hablando de mí. Estaba hablando de mi padre, de mi abuelo. Estaba escupiendo sobre las tumbas de los hombres que construyeron el imperio que él ahora intentaba robar. Pero esta noche, cortamos los lazos con ese pasado muerto, proclamó Rodrigo, elevando el tono de voz para generar un clímax emocional en su audiencia. Esta noche, abrazamos el futuro. Un futuro de rentabilidad extrema, de expansión agresiva y de nueva sangre. Brindo por el mañana. Los aplausos se hicieron mucho más fuertes, casi ensordecedores. Podía imaginar perfectamente la escena. Sofía de pie a su lado, sonriendo con sus labios pintados de rojo, tocando las esmeraldas de mi abuela mientras los fotógrafos capturaban el momento para las portadas de las revistas financieras del día siguiente. Héctor me miró con una sonrisa torcida, sintiéndose respaldado por el discurso de su jefe. Ya lo oíste, Leonora. El pasado está muerto. Y tú eres el pasado. Ahora, vas a venir conmigo por la puerta de servicio. Sin hacer ruido. Sin causar problemas. Héctor hizo una señal rápida con la mano. Dos guardias de seguridad mucho más grandes y corpulentos salieron por una puerta lateral discreta, y me rodearon en la acera. No me tocaron. Sabían que ponerle una mano encima a una Villalobos en plena calle era un riesgo legal. Pero su presencia masiva era una amenaza física innegable. Héctor comenzó a caminar hacia el callejón lateral del hotel, el área de carga y descarga. Esperando que yo lo siguiera por miedo, sabía que si me resistía físicamente, si intentaba forzar mi entrada por las puertas principales ahora mismo,
Usarían la fuerza bruta para someterme. Y yo necesitaba mantener el control absoluto de la narrativa. Necesitaba que ellos dieran el primer paso en falso. Caminé lentamente hacia el callejón. Mis tacones resonando sobre los adoquines húmedos y sucios. La transición fue brutal. El olor a escape de los extractores de la cocina industrial y a basura acumulada en los contenedores reemplazó de inmediato el aire fresco y elegante del bulevar. La luz dorada fue reemplazada por el parpadeo enfermizo de un tubo fluorescente roto. Este era el lugar exacto al que Rodrigo quería relegarme. A las sombras. A la puerta trasera por donde entraban los proveedores y salían los desperdicios. Quería que mi salida de la historia del hotel fuera por el callejón de la basura. Héctor se detuvo junto a los inmensos contenedores de reciclaje de vidrio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de diseñador y sacó un documento legal. Cuidadosamente doblado. Me lo tendió junto con un pesado bolígrafo de plata. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz plana. Sin mostrar ni una pizca de intimidación. Manteniendo mis manos a los costados, es un comunicado de prensa y un acuerdo preliminar, respondió Héctor. Su tono ahora puramente transaccional. Como si estuviera negociando la compra de suministros. Redactado esta misma tarde por el equipo de abogados del señor Castañeda, dice que tú y Rodrigo han llegado a un acuerdo de divorcio mutuo. Amistoso y definitivo. Dice que reconoces públicamente que no tienes ninguna participación legal ni financiera en la reestructuración del hotel. Y que le deseas lo mejor en sus nuevos proyectos corporativos. Miré el papel blanco que temblaba ligeramente en la mano de Héctor. Era la última pieza del rompecabezas psicológico de Rodrigo. Quería mi rendición incondicional por escrito. Quería que yo firmara mi propia sentencia de muerte social en un callejón oscuro. Bajo coacción. Para poder presentar ese papel a sus inversores mañana a primera hora y asegurarles que no habría demandas futuras. Fírmalo. Leonora. Insistió Héctor. Dando un paso hacia mí. Tratando de usar su altura para intimidarme. Si lo firmas ahora mismo. Rodrigo ha prometido depositar una suma muy generosa en tu cuenta personal de las Bahamas. Podrás irte a Europa. Comprarte una casa en Madrid. Empezar de nuevo lejos de todo este estrés. Nadie tiene que salir lastimado esta noche. Levanté la vista del documento. No miré a Héctor. Miré directamente a la cámara de seguridad de alta definición que estaba montada en la pared de ladrillo. Justo encima de la puerta de servicio de la cocina. Yo conocía perfectamente el sistema de seguridad de este hotel. Yo misma había aprobado la actualización del circuito cerrado hace 5 años. Sabía que esa cámara específica no solo grababa video en resolución 4K, sino que también capturaba audio de alta fidelidad. Y que todo se almacenaba en servidores externos encriptados a los que Rodrigo aún no tenía acceso total. Héctor. Día. Asegurándome de que mi voz fuera clara. Fuerte y perfectamente articulada para el micrófono de la cámara. Me estás ofreciendo dinero a cambio de renunciar a mis derechos legales sobre mi propiedad. Bajo la amenaza directa de expulsión física, por parte de tus guardias. Héctor parpadeó. Visiblemente confundido por mi repentina formalidad, y por la estructura legal de mi pregunta. Bajó el documento 1 centímetro. No lo llames así. Leonora. Estás sacando las cosas de contexto. Es un acuerdo amistoso. Una salida digna para ti. ¿Y si me niego a firmar este acuerdo amistoso? Pregunté. Manteniendo mis ojos fijos en la lente de la cámara. Asegurándome de que mi rostro reflejara calma mientras el suyo reflejaba coerción. Héctor suspiró. Perdiendo la poca paciencia que le quedaba. Su verdadera naturaleza agresiva salió a la luz. Si te niegas, estos 2 caballeros te van a escoltar a la fuerza hasta tu auto. Y mañana a primera hora. Los abogados de Rodrigo presentarán una orden judicial para congelar todas tus cuentas bancarias. Incluyendo los fideicomisos de tu madre. Te quedarás sin un solo peso. Te destruiremos. Leonora. Dejé que la amenaza resonara y quedara registrada en el silencio húmedo del callejón. Era absolutamente perfecto. Héctor. En su arrogancia y estupidez. Acababa de documentar un intento de extorsión y coerción en video y audio de alta definición. No voy a firmar absolutamente nada. Héctor.
Y no me voy a ir por la puerta de servicio. Héctor apretó los dientes, su rostro contorsionándose de rabia. Eres una estúpida. Leonora. Siempre fuiste demasiado orgullosa para tu propio bien. Sáquenla de aquí. Les ordenó a los guardias con un grito ahogado. Tírenla a la calle. Los dos hombres inmensos dieron un paso hacia mí, levantando las manos para agarrarme por los brazos. Mi corazón latía con fuerza. Pero no retrocedí ni un milímetro. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar la tela de mi vestido, la pesada puerta de metal de la cocina industrial se abrió de golpe, golpeando contra la pared de ladrillo, con un estruendo metálico que hizo saltar a los guardias. Era don Anselmo. El anciano respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando rápidamente, como si hubiera corrido por todo el laberinto de pasillos subterráneos del hotel para llegar hasta aquí a tiempo. Su uniforme estaba ligeramente desaliñado, pero su mirada era fuego puro. Llevaba algo apretado contra su pecho. Una carpeta azul. Gruesa, pesada y visiblemente desgastada por el paso de las décadas. Anselmo. Te advertí que te largaras. Gruñó Héctor, avanzando hacia el anciano con los puños apretados, dispuesto a golpearlo si era necesario. Pero don Anselmo fue mucho más rápido de lo que su edad sugería. Se interpuso físicamente entre los guardias y yo, usando su propio cuerpo como escudo, y me entregó la carpeta azul directamente en las manos. Los archivos de la bóveda original. Señora, susurró don Anselmo, con los ojos brillantes de determinación y lealtad absoluta, todo lo que me pidió esta mañana. Los documentos de 1980. Nadie más tiene copias. Los saqué antes de que los hombres del señor Castañeda cambiaran las cerraduras. Tomé la carpeta azul. El cartón estaba frío y olía a papel antiguo y a polvo. La coloqué detrás del sobre de cuero negro que ya llevaba en mis manos. El peso combinado de esos documentos era el peso de la historia de mi familia. Era el peso de la justicia. Héctor miró la carpeta azul con una mezcla de confusión profunda y un pánico que comenzaba a burbujear en su estómago. ¿Qué es eso que le acabas de dar? Viejo imbécil. Son los cimientos de este hotel. Héctor. Respondí con una frialdad que hizo que la temperatura del callejón pareciera descender 10 grados. Son las cláusulas inalterables de la Fundación Villalobos. Algo que ni tú, ni Rodrigo, ni todos los abogados de Monterrey entenderán jamás. Porque ustedes solo saben destruir, no construir. Héctor sacó su teléfono celular del bolsillo, sus manos temblando de manera incontrolable. Marcó un número rápido, saltándose todos los protocolos. Estaba llamando directamente a Rodrigo. Señor, dijo Héctor por el teléfono en cuanto contestaron, su voz aguda y quebrada por el estrés extremo. Tenemos un problema grave en el callejón de servicio. Ella no quiere firmar el acuerdo. Y Anselmo, el conserje, le acaba de entregar unos documentos de la bóveda antigua. No sé qué son. Hubo una pausa larga y tensa mientras Héctor escuchaba la respuesta de Rodrigo. Pude ver, casi en cámara lenta, cómo el color abandonaba por completo el rostro del gerente. Su piel se volvió de un tono grisáceo y enfermizo. Pero señor, eso causará una escena terrible. Tartamudeó Héctor, mirando hacia las puertas del hotel. La prensa financiera está adentro. Los inversores están bebiendo. Si la llevamos ahora. Otra pausa. Héctor tragó saliva, aterrorizado por la furia volcánica que emanaba del auricular. Sí. Señor. Entendido. Lo haremos de inmediato. Héctor guardó el teléfono lentamente. Estaba sudando a mares a pesar del frío cortante de la noche. Me miró. Y por primera vez en toda la noche, vi verdadero, puro y absoluto miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. El señor Castañeda ha cambiado de opinión, dijo Héctor, con la voz temblorosa. Casi un susurro. Ah. Sí. Pregunté, arqueando una ceja con desdén aristocrático. ¿Y qué desea mi esposo ahora? Dice que si quieres hacer un espectáculo, te dará el espectáculo de tu vida.
Héctor se volvió hacia los guardias. Su voz carente de toda autoridad. Llévenla al salón principal. Ahora mismo. Frente a todos. Los guardias parecieron dudar por un segundo, intercambiando miradas nerviosas. Pero finalmente asintieron. Rodrigo estaba furioso. Su ego, frágil como el cristal barato, no podía soportar que yo no me hubiera desmoronado en el callejón. No podía soportar que yo no hubiera huido llorando hacia la noche. Quería destruirme por completo. Quería exhibirme frente a toda la élite mexicana. Frente a los banqueros que financiaban su deuda. Frente a Sofía. Quería que todos vieran cómo sus guardias me arrastraban al centro del salón de baile para humillarme públicamente y demostrar su dominio absoluto. Era exactamente, paso por paso, lo que yo estaba esperando que hiciera. Su ira era su mayor debilidad. Y yo había presionado el botón exacto para detonarla. No es necesario que me escolten. Dije, ajustando mi postura y asegurando el agarre sobre el sobrenegro y la carpeta azul. Conozco el camino al salón principal de mi propio hotel mejor que cualquiera de ustedes. Me di la vuelta, dándole la espalda a Héctor. Y caminé de regreso hacia la entrada principal. Esta vez, cuando me acerqué a las puertas giratorias, el guardia joven se apartó de inmediato. Bajando la mirada en señal de sumisión, entré al vestíbulo. El calor del interior contrastó violentamente con el frío de la calle, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. El olor a cientos de arreglos de flores frescas, a cera de abejas para los pisos de madera, y a perfume caro me envolvió por completo. Era el olor de mi infancia. El olor de mi herencia. Caminé por el centro del mármol italiano. Mis pasos firmes, rítmicos y llenos de un propósito letal. Héctor y los dos guardias inmensos caminaban detrás de mí. Pero la dinámica de poder había cambiado tan drásticamente que parecían mi propia escolta personal en lugar de mis captores. Don Anselmo caminaba a mi lado, a un paso de distancia, con la cabeza en alto, desafiando cualquier orden de despido. Orgulloso de acompañarme a la batalla final, nos acercamos a las inmensas puertas dobles de caoba que daban al gran salón. Desde adentro, podía escuchar la risa aguda de Sofía, y el murmullo constante de cientos de invitados de la alta sociedad. Ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Rodrigo estaba a punto de anunciar la firma final de la toma de control. Estaba a punto de levantar su copa y brindar por mi ruina absoluta. Me detuve frente a las puertas de caoba. Respiré hondo, sintiendo como el aire caliente llenaba mis pulmones. Dándome vida. 11 años de silencio, de sumisión y de humillación estaban a punto de terminar para siempre. Héctor se adelantó, sudando profusamente, y empujó las pesadas puertas con ambas manos. Di un paso hacia adelante, entrando directamente bajo las luces cegadoras del gran salón, aferrando el sobrenegro contra mi pecho. Lista para la masacre. El silencio que siguió a mi entrada cayó sobre el gran salón como una pesada cortina de terciopelo. El cuarteto de cuerdas que tocaba en la esquina del balcón se detuvo abruptamente. Un violín emitió una nota discordante antes de callar por completo. Cientos de rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo. Las copas de cristal de champán quedaron suspendidas en el aire. A medio camino de los labios de la élite de la Ciudad de México, el murmullo constante de las negociaciones, los chismes de la alta sociedad y las risas falsas se extinguió en un solo segundo. Podía sentir el peso de sus miradas. Una mezcla de morbo, lástima y pura fascinación. Allí estaba yo, la esposa exiliada, caminando hacia el centro del poder que me había sido arrebatado. Mis pasos sobre el mármol pulido resonaban como el tic-tac de un reloj que anunciaba el fin de una era. En el escenario principal, bajo un arco de flores blancas y luces doradas, estaba Rodrigo. Sostenía un micrófono en su mano derecha. Su otra mano descansaba sobre la cintura de Sofía, la sonrisa ensayada de mi esposo. Esa sonrisa de tiburón corporativo que usaba para encantar a los inversionistas de Monterrey. Se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y pánico al verme avanzar sin que nadie me detuviera. Detrás de mí, escuchaba la respiración agitada de Héctor. El gerente de eventos caminaba a tropezones,
sudando frío, incapaz de detener lo que ya estaba en movimiento. Los guardias de seguridad se habían quedado paralizados en las puertas. Confundidos por la falta de órdenes claras, no aceleré el paso. No bajé la mirada. Caminé con la postura que mi madre me había enseñado desde que era una niña corriendo por estos mismos pasillos. La postura de una Villalobos. Cada paso era una reclamación de mi territorio. El Gran Hotel Alcázar no era solo un edificio de lujo en el Paseo de la Reforma. Era mi sangre. Era el legado de mi familia. Construido piedra sobre piedra mucho antes de que hombres como Rodrigo aprendieran a usar trajes a la medida, me detuve a unos 3 metros del escenario. La distancia perfecta para que todos en la sala pudieran escuchar cada palabra, cada respiración. Rodrigo apretó el micrófono. Sus nudillos se pusieron blancos. Intentó recuperar el control de la sala, proyectando esa voz profunda y autoritaria que había usado para silenciarme durante 11 años, Leonora. Dijo Rodrigo a través de los altavoces. Su voz resonando en las paredes de caoba. Mi amor. No deberías estar aquí. El médico fue muy claro sobre tu necesidad de reposo absoluto. Un murmullo recorrió la multitud. Las matriarcas de las viejas familias de la capital intercambiaron miradas significativas. Rodrigo estaba jugando su carta favorita. La carta de la esposa inestable. La mujer frágil y emocionalmente rota que no podía lidiar con la presión del mundo moderno. Era una táctica brillante en su crueldad. Si yo gritaba, le daba la razón. Si lloraba, confirmaba mi histeria. Si me daba la vuelta y huía, sellaba mi propia derrota. Pero yo no sentía ganas de gritar. No sentía ganas de llorar. Solo sentía una calma absoluta. Fría y cortante como el hielo, Sofía dio un paso al frente, colocándose ligeramente por delante de Rodrigo. Llevaba un vestido de seda roja que gritaba desesperación por ser notada. Y en su cuello, brillando bajo los candelabros de cristal, estaba el collar de esmeraldas de mi abuela. El descaro de la escena era casi poético. Sofía levantó la barbilla, mirándome con una mezcla de desprecio y triunfo. Ella creía que había ganado. Creía que el anillo en su dedo y el collar en su pecho la convertían en la nueva reina de este imperio. Leonora. Por favor. Dijo Sofía, usando un tono de falsa compasión que me revolvió el estómago. No hagas esto más difícil para todos. Rodrigo y yo solo queremos que estés bien. El pasado ya terminó. Es hora de que aceptes el futuro. Sofía levantó una mano y tocó las esmeraldas de su cuello, asegurándose de que todos en la sala vieran la joya. Quería humillarme. Quería que la alta sociedad viera cómo la amante había despojado a la esposa legítima de sus tesoros familiares. Mantuve mi mirada fija en ella. No miré el collar. Miré directamente a sus ojos, buscando alguna señal de inteligencia. Alguna chispa de comprensión sobre el abismo en el que estaba a punto de caer. No encontré nada. Solo la arrogancia vacía de alguien que no entiende el valor de lo que ha robado. No le respondía Sofía. Para mí, ella no era más que un síntoma de la enfermedad de mi esposo. Un daño colateral en la guerra que estaba a punto de ganar. Giré mi rostro hacia Rodrigo. Él me miraba desde el escenario, esperando mi colapso. Esperando que me rompiera en pedazos para que sus guardias pudieran sacarme a rastras por la puerta de servicio. Rodrigo. Día. Mi voz no estaba amplificada por ningún micrófono. Pero en el silencio sepulcral del salón, cada sílaba cortó el aire con la precisión de un bisturí. Repite lo que acabas de decir. Rodrigo frunció el ceño, desconcertado por mi tono. No había miedo en mi voz. No había sumisión. Te pedí que te fueras a casa. Leonora. Dijo Rodrigo por el micrófono, su tono volviéndose más duro, más impaciente. Estás interrumpiendo una firma corporativa vital. Estás avergonzándote a ti misma frente a nuestros invitados. No. Respondí, dando un paso más hacia el escenario. Te pedí que repitieras las órdenes que le diste a tu equipo de seguridad hace 10 minutos. Las órdenes de sacarme a la fuerza de mi propio hotel. La sala entera contuvo el aliento. Los inversionistas de Monterrey. Hombres de negocios despiadados que solo entendían el lenguaje del dinero y el poder.
Comenzaron a enderezarse en sus sillas. Algo en la dinámica acababa de cambiar. Y ellos, como buenos depredadores, olieron la sangre en el agua. Rodrigo bajó el micrófono unos centímetros. Su pecho subía y bajaba con rapidez. La fachada del marido comprensivo se estaba agrietando, revelando al hombre inseguro y colérico que se escondía debajo del traje de diseñador. «Héctor», gritó Rodrigo, perdiendo por completo la compostura. «Saca a esta mujer de mi salón inmediatamente. Llama a la policía si es necesario. No voy a permitir que arruine este evento». Héctor dio un paso hacia mí. Pero sus piernas temblaban. Levantó una mano, intentando tocar mi brazo para guiarme hacia la salida. Antes de que sus dedos pudieran rozar la tela de mi vestido, giré la cabeza y lo miré. Fue una mirada desprovista de cualquier emoción humana. Una mirada que le prometía la destrucción total de su carrera, de su reputación y de su futuro. Héctor retiró la mano como si hubiera tocado fuego. Retrocedió 2 pasos, chocando contra una de las mesas de cóctel. Las copas tintinearon peligrosamente. «Héctor», dije, manteniendo mi voz en un tono bajo y conversacional. «¿Podrías confirmar ante todos los presentes si recibiste una notificación legal a las 3 de la tarde del día de hoy?» El rostro de Héctor perdió todo rastro de color. Su piel adquirió un tono grisáceo. Enfermizo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían frenéticamente entre Rodrigo y yo, buscando una salida que ya no existía. «¿Qué notificación?», exigió saber Rodrigo, bajando del escenario con pasos pesados. «¿De qué demonios estás hablando? Leonora, deja de jugar juegos patéticos y lárgate de aquí». No lo miré. Mantuve mi atención fija en el gerente de eventos, observando cómo el terror absoluto se apoderaba de su cuerpo. «Héctor», repetí, saboreando cada letra de su nombre. «Retuviste deliberadamente un documento notariado dirigido al supuesto nuevo propietario de este hotel, por órdenes directas del hombre que está parado a tu lado». La atmósfera en el gran salón pasó de la curiosidad morbosa al pánico silencioso. Los invitados comenzaron a retroceder lentamente, creando un círculo vacío alrededor de nosotros. Nadie quería estar demasiado cerca de la explosión. En ese preciso instante, el teléfono celular de Héctor, guardado en el bolsillo interior de su saco, comenzó a vibrar. El sonido sordo de la vibración pareció ensordecedor en medio del silencio. Héctor metió la mano en su chaqueta con movimientos torpes. Sacó el aparato. La pantalla iluminó su rostro sudoroso. Pude ver cómo sus pupilas se dilataban al leer el mensaje en la pantalla. Era un mensaje de la Notaría Pública número 42 de la Ciudad de México. El mensaje que confirmaba que el plazo de gracia había expirado, que la transferencia de propiedad era irreversible. Héctor levantó la vista hacia Rodrigo. Sus labios temblaban. «Señor Castañeda», susurró Héctor, con la voz quebrada. «El notario dice que la firma. Dice que los fondos no». Antes de que Héctor pudiera terminar la frase, levanté mi mano derecha y la coloqué suavemente sobre la pantalla de su teléfono, bajando el aparato. «Yo lo sé, Héctor», le dije con una suavidad letal. Yo autoricé el envío de ese mensaje. Me giré lentamente para enfrentar a Rodrigo. Estaba a menos de 1 metro de mí. Podía oler su colonia cara, mezclada con el inconfundible olor del miedo. Su respiración era errática. Por primera vez en 11 años, mi esposo no sabía qué hacer a continuación. Levanté el sobrenegro de cuero que había mantenido presionado contra mi pecho. Lo sostuve con ambas manos. El cuero era suave, antiguo, marcado por el tiempo. Era el mismo sobre que mi abuelo había usado para guardar los planos originales del Gran Hotel Alcázar. Caminé hacia la mesa de caoba que había sido colocada frente al escenario, la mesa donde Rodrigo planeaba firmar el documento de adquisición frente a la prensa, la mesa donde planeaba borrar el nombre de mi familia de la historia de la ciudad. Había una pluma fuente de oro sobre un soporte de terciopelo. Había carpetas con el logotipo de la corporación de Rodrigo. Todo estaba preparado para su gran momento de gloria. Con movimientos deliberadamente lentos, abrí la cremallera del sobrenegro.
El sonido metálico rasgó el silencio del salón. Saqué un fajo de documentos impresos en papel grueso de color crema. Llevaban los sellos rojos y dorados del Registro Público de la Propiedad y del Tribunal Superior de Justicia. Dejé caer los documentos sobre la mesa de caoba. El golpe sordo resonó como un disparo. Rodrigo se acercó a la mesa. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento superior. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo la negación luchaba contra la evidencia física que tenía frente a él. Esto es falso. Siseó Rodrigo. Su voz apenas un susurro ahogado. Esto es una falsificación. Yo tengo el control mayoritario de las acciones. Yo absorbí la deuda. Este hotel es mío. Las pesadas puertas de caoba del gran salón se abrieron de golpe una vez más. El sonido hizo que todos los presentes dieran un respingo. Los guardias de seguridad se apartaron apresuradamente, abriendo paso a la figura que acababa de entrar. Era Beatriz Navarro. Mi abogada no caminaba, marchaba. Llevaba un traje sastre de color gris oscuro. Impecable. Sin una sola arruga. No llevaba joyas. Ni maquillaje excesivo. Su única arma era el maletín de cuero negro que sostenía en su mano izquierda y la expresión de absoluta superioridad legal en su rostro. Beatriz cruzó el salón con pasos firmes y rítmicos. La multitud se apartó de su camino como si temieran que el simple contacto con ella los contagiara de alguna demanda millonaria. Llegó a la mesa de caoba y se colocó a mi lado. Abrió su maletín con un chasquido seco. Sacó una copia idéntica de los documentos que yo acababa de poner sobre la mesa. Buenas noches a todos, dijo Beatriz. Su voz no necesitaba un micrófono. Y era clara, proyectada y cargada de una autoridad indiscutible. Mi nombre es Beatriz Navarro. Soy la representante legal principal de la familia Villalobos. Rodrigo retrocedió un paso. Conocía la reputación de Beatriz. Todos en el mundo corporativo de México la conocían. Era la abogada que desmantelaba imperios antes del desayuno. Su presencia en la sala era la confirmación absoluta de que esto no era un juego emocional. Era una ejecución legal. Señor Castañeda, continuó Beatriz, girándose hacia Rodrigo con una sonrisa fría y profesional. Lamento informarle que la ceremonia de esta noche ha sido cancelada. Los documentos que tiene frente a usted son copias certificadas de la resolución judicial emitida esta misma tarde. Eso es imposible, gritó Rodrigo, perdiendo finalmente el control. Su voz se quebró, sonando aguda y desesperada. Yo compré la deuda del hotel. Yo tengo los pagarés. Yo soy el dueño. Usted compró una deuda subordinada. Señor Castañeda, lo corrigió Beatriz, ajustándose las gafas con un dedo. Una deuda que estaba sujeta a una cláusula de herencia directa estipulada en el testamento del abuelo de mi clienta. Una cláusula que establecía que, en caso de insolvencia corporativa, la propiedad total del inmueble revertiría automáticamente a la heredera de sangre directa, siempre y cuando ella cubriera el pasivo principal en un plazo de 48 horas. Rodrigo parpadeó, confundido. Cubrir el pasivo, repitió, mirando a Beatriz y luego a mí. Son más de 30 millones de dólares. Leonora no tiene ese dinero. Yo controlo sus cuentas. Yo controlo sus tarjetas. Ella no tiene nada. Di un paso al frente, acortando la distancia entre mi esposo y yo. Lo miré a los ojos, permitiendo que viera por primera vez a la mujer que había estado observándolo en silencio durante más de una década. No usé tus cuentas, Rodrigo, le dije. Mi voz suave pero implacable. Usé el fideicomiso ciego que mi madre estableció en Suiza antes de morir. Un fideicomiso que tú nunca descubriste porque estabas demasiado ocupado revisando los recibos de mis vestidos para asegurarte de que no gastara demasiado de tu precioso dinero. El rostro de Rodrigo se descompuso. La comprensión lo golpeó con la fuerza física de un choque automovilístico. Sus rodillas parecieron ceder por una fracción de segundo antes de que lograra estabilizarse. El pago total de la deuda fue transferido y liquidado a las 2 de la tarde del día de hoy, anunció Beatriz, elevando la voz para que todos los inversionistas y la prensa pudieran escucharla claramente. La transferencia de propiedad ha sido ejecutada, registrada y sellada por el tribunal. Beatriz hizo una pausa dramática.
dejando que el peso de sus palabras cayera sobre la sala. Por lo tanto, concluyó la abogada, la señora Leonora Villalobos es, a partir de este momento, la única y absoluta propietaria legal del Gran Hotel Alcázar. Y usted, señor Castañeda, no tiene ninguna autoridad, ninguna participación y ningún derecho sobre esta propiedad. El silencio que siguió a la declaración de Beatriz fue absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a respirar. La dinámica de poder en la sala se invirtió con una violencia invisible pero devastadora. Pude sentir cómo la energía cambiaba. Los inversionistas de Monterrey, los mismos hombres que hace 5 minutos brindaban por el genio financiero de Rodrigo, comenzaron a alejarse físicamente de él. En el mundo de los negocios de alto nivel, el fracaso es contagioso. Y Rodrigo Castañeda acababa de convertirse en el paciente cero de la humillación pública más grande en la historia reciente de la ciudad. Sofía, que había permanecido en el escenario observando la escena con creciente horror, bajó los escalones corriendo. Sus tacones resonaron torpemente contra la madera. Se acercó a Rodrigo y le agarró el brazo con desesperación. Rodrigo, dile que está mintiendo, suplicó Sofía, su voz aguda y temblorosa. Dile a todos que esto es una mentira. Tú me prometiste que este lugar sería nuestro. Tú me prometiste la suite presidencial. Rodrigo la ignoró. Estaba mirando los documentos sobre la mesa, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre las firmas y los sellos, buscando un error, un vacío legal, una salida. No había ninguna. Miré a Sofía. Su rostro estaba pálido bajo el maquillaje excesivo. El vestido de seda roja de repente parecía barato, fuera de lugar. El collar de esmeraldas en su cuello parecía pesarle, como si las piedras se hubieran convertido en plomo. Sofía. Die. Pronunciando su nombre con una lástima fría y calculada. Deberías tener más cuidado con lo que exiges en público. Especialmente cuando dejas un rastro digital tan descuidado. Metí la mano en el sobre negro y saqué una sola hoja de papel impresa. La sostuve en alto. ¿Te gustaría que leyera en voz alta los mensajes de texto que le enviaste a mi esposo la semana pasada? Pregunté. Los mensajes donde le exigías que me declarara mentalmente incompetente para que pudieras acelerar tu mudanza a mi casa. ¿O prefieres que lea la parte donde te quejas de que las joyas de mi abuela huelen a vieja y planeabas desarmarlas para hacerte anillos nuevos? Sofía soltó el brazo de Rodrigo como si la hubiera quemado. Llevó ambas manos a su boca, ahogando un grito de pánico. Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación. Miró a su alrededor, buscando el apoyo de las mujeres de la alta sociedad que había intentado impresionar toda la noche. Las matriarcas de la Ciudad de México le devolvieron miradas de asco absoluto. En su mundo, la infidelidad era un secreto a voces que se toleraba con discreción. Pero la vulgaridad, la estupidez de dejar pruebas escritas y la osadía de intentar destruir un linaje antiguo, eran pecados imperdonables. Sofía acababa de ser exiliada de la sociedad para siempre. Beatriz se giró hacia Héctor, quien seguía paralizado junto a la mesa de cóctel. Señor Héctor, dijo la abogada, su tono cortante como un látigo. Usted retuvo deliberadamente una notificación legal de extrema importancia. Usted conspiró para ocultar información vital a la propietaria legítima de este establecimiento. Su contrato de empleo queda rescindido con efecto inmediato. Héctor abrió la boca, intentando formular una disculpa, intentando salvar los restos de su vida profesional. Señora Villalobos, tartamudeó Héctor, dando un paso hacia mí con las manos juntas en un gesto de súplica. Yo solo seguía órdenes. El señor Castañeda me amenazó con despedirme. Yo tengo familia. Por favor. Se lo ruego. Lo miré con absoluta indiferencia. La misma indiferencia que él me había mostrado en la puerta del hotel cuando intentó obligarme a firmar un comunicado de prensa falso. Recoge tus cosas de la oficina. Héctor. Le ordené. Mi voz carente de cualquier empatía. Tienes exactamente 20 minutos antes de que el equipo de seguridad te escolte fuera del edificio. Y te sugiero que contrates a un buen abogado penalista. Beatriz presentará cargos por fraude corporativo a primera hora de la mañana.
Héctor dejó caer los hombros. Su cuerpo entero pareció desinflarse. Sin decir una palabra más. Dio media vuelta y caminó hacia la salida de servicio. Arrastrando los pies. Convertido en un fantasma dentro del hotel que creía gobernar. El salón volvió a quedar en silencio. El sonido de la derrota era ensordecedor. Rodrigo levantó la vista de los documentos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La vena de su cuello latía con furia contenida. Me miró con un odio tan puro, tan destilado, que por un segundo pensé que iba a atacarme físicamente frente a cientos de testigos. ¿Tú planeaste esto? Siseó Rodrigo, apretando los puños a los costados. Planeaste esta humillación. Me dejaste creer que estaba ganando. Me dejaste gastar millones en la reestructuración solo para quitármelo todo en el último segundo. Eres un monstruo. Leonora. No. Rodrigo. Respondí, manteniendo mi postura perfecta, sin retroceder un solo milímetro. No soy un monstruo. Soy la mujer que tú creaste. Pasaste 11 años enseñándome que la bondad es debilidad. Me enseñaste que el silencio es la única forma de sobrevivir. Bueno. Aprendí la lección. Sobreviví en silencio. Y mientras tú gritabas, yo calculaba. Rodrigo abrió la boca para gritar. Para maldecirme. Pero las palabras murieron en su garganta. Miró a su alrededor. Vio a sus inversionistas dándole la espalda. Caminando discretamente hacia las puertas principales. Vio a la prensa, tomando fotografías de su rostro desencajado. Vio a Sofía llorando en una esquina. Arruinada y patética. Y luego, vio algo que lo destruyó por completo. Desde las puertas del salón, un grupo de empleados del hotel comenzó a avanzar. Eran los camareros. Las recamareras. Los botones. A la cabeza del grupo caminaba don Anselmo. El viejo conserje. Con su uniforme impecable, y su postura digna. A su lado estaba Ximena. La joven recepcionista. Don Anselmo se detuvo a unos pasos de la mesa. Ignoró por completo a Rodrigo. Ignoró a Sofía. Me miró directamente a los ojos, el viejo conserje. Que había servido a mi familia durante 40 años. Que había visto a mi madre caminar por estos mismos pasillos. Inclinó la cabeza en una profunda y respetuosa reverencia. Bienvenida a casa. Señora Villalobos. Dijo don Anselmo. Su voz era áspera por la emoción. Pero resonó con una lealtad inquebrantable. El hotel está a sus órdenes. Uno por uno. Los demás empleados imitaron el gesto. Inclinaron la cabeza. Reconociendo a su verdadera dueña. Devolviendo la lealtad a la sangre que había construido los cimientos de su sustento, fue el golpe final. La transferencia de poder no solo era legal, era moral. Rodrigo no solo había perdido el edificio. Había perdido el alma del lugar. Rodrigo Castañeda. El gran tiburón corporativo de Monterrey. Se quedó completamente solo en el centro del salón. Su imperio de papel se había desintegrado en menos de 10 minutos. Su arrogancia había sido aplastada bajo el peso de la historia y la paciencia. Me giré hacia Beatriz y le hice un leve asentimiento con la cabeza. Ella entendió la orden de inmediato. Damas y caballeros. Anunció Beatriz. Dirigiéndose a los invitados que aún permanecían en la sala. Este evento privado ha concluido. Les pedimos amablemente que se retiren del recinto. El Gran Hotel Alcázar cerrará sus puertas al público esta noche por reestructuración administrativa. No esperé a ver cómo los invitados comenzaban a salir en masa. No esperé a ver si Rodrigo caía de rodillas o si salía huyendo. Ya no me importaba. Él ya no era mi problema. Era solo un mal recuerdo que estaba a punto de ser borrado de mi casa. Di media vuelta. Dándole la espalda a mi esposo. A su amante y a las ruinas de su ego destrozado. Caminé hacia las puertas dobles de caoba. Los guardias de seguridad. Que minutos antes tenían órdenes de arrestarme. Se apresuraron a abrirme las puertas de par en par. Bajando la mirada con respeto y temor, salí del gran salón y me encontré en el inmenso vestíbulo principal. El aire aquí era más fresco. Más limpio. Olía a cera de abejas. A flores frescas y a madera antigua.
Olía a mi infancia. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y plomizo sobre la Ciudad de México, marcando el inicio de esa limpieza profunda y definitiva. El paseo de la Reforma despertaba lentamente bajo una fina llovizna, pero dentro de las gruesas paredes del Gran Hotel Alcázar, el aire ya vibraba con una energía completamente nueva. Me encontraba de pie frente al inmenso ventanal de la oficina ejecutiva en el último piso. El café humeaba en la taza de porcelana fina que sostenía entre mis manos. Era la misma taza con bordes dorados que mi abuelo usaba para leer los reportes financieros hace más de 40 años. El silencio en la oficina era absoluto. Un contraste brutal con el caos mediático que estallaba afuera. Los noticieros financieros de la mañana no hablaban de otra cosa. El escándalo había sacudido los cimientos de la élite empresarial del país. Las acciones del conglomerado corporativo de Rodrigo habían caído un 18% en las primeras horas de la apertura del mercado. La noticia de que el gran tiburón de Monterrey había intentado un fraude inmobiliario contra su propia esposa, la heredera de una de las familias más antiguas de la capital. Era un banquete para la prensa. A mis espaldas, el sonido rítmico de un teclado rompía la quietud. Beatriz Navarro, mi abogada, estaba sentada en el pesado escritorio de caoba. No había dormido en toda la noche. Su traje sastre color carbón seguía impecable. Y su postura era la de un general dirigiendo una masacre administrativa. Beatriz no trabajaba con emociones. Trabajaba con documentos, firmas y leyes implacables. Y esa mañana, su voz era una máquina de precisión cortando cabezas corporativas una por una. El primero en caer fue Héctor, el gerente de eventos que había vendido su lealtad por un reloj suizo y promesas vacías de ascensos corporativos. Beatriz lo mandó llamar a la oficina de recursos humanos a las 7 en punto de la mañana. No le dio la oportunidad de sentarse. No le dio la oportunidad de renunciar para salvar su reputación. Beatriz le entregó una carpeta negra que contenía el despido con causa justificada, la congelación inmediata de su liquidación y la notificación formal del inicio de una auditoría forense. Héctor intentó balbucear una excusa. Intentó apelar a sus años de servicio. Pero Beatriz lo silenció levantando un solo dedo. Le informó que teníamos pruebas de cada factura inflada, de cada soborno aceptado de los proveedores de Rodrigo, y de su complicidad en la retención ilegal de mis notificaciones notariales. Le dio exactamente 15 minutos para vaciar su escritorio bajo la supervisión de 2 guardias de seguridad. Héctor salió del hotel por la puerta de servicio, el mismo lugar por donde había intentado expulsarme la noche anterior, cargando sus pertenencias en una caja de cartón barata. Luego vino el turno de Sofía. La orden que di fue simple, fría y directa. Tenía exactamente 1 hora para empacar sus cosas y abandonar la suite presidencial. La gerencia del hotel bloqueó sus tarjetas de acceso y cortó el servicio a la habitación. Sofía, acostumbrada a que el mundo se doblara ante sus caprichos, no pudo soportar la humillación de ser tratada como una intrusa indeseable. Burló a la seguridad del pasillo e irrumpió en la oficina ejecutiva. La mujer que entró por esa puerta no se parecía en nada a la figura arrogante que se había burlado de mí en el vestíbulo la noche anterior. Estaba desesperada. Su maquillaje perfecto era ahora un desastre de rímel corrido. Y su cabello, siempre impecable, caía desordenado sobre sus hombros. Llevaba puesto un abrigo de diseñador sobre su ropa de dormir. Temblando de una mezcla de furia y pánico absoluto, me miró con los ojos inyectados en sangre y, con la voz rota, me gritó que yo había arruinado su vida. Me reclamó que los patrocinadores de sus redes sociales habían cancelado todos sus contratos esa misma madrugada al ver el escándalo en las noticias, llorando de rabia. Me confesó que nadie en la alta sociedad de la capital le contestaba el teléfono. Que las mismas mujeres que ayer brindaban con ella, hoy la trataban como a una enfermedad contagiosa. No levanté la voz. No me moví de mi lugar junto al ventanal. Di un pequeño sorbo a mi café. La miré de arriba abajo con una calma que la hizo retroceder un paso. Y le dije que yo no había arruinado absolutamente nada. Lo expliqué, con un tono bajo y pausado, que ella misma había construido su frágil castillo sobre la arena de la vanidad de un hombre profundamente inseguro. Le dije que su error no fue enamorarse de mi esposo,
sino creer que el dinero de Monterrey podía comprar el abolengo y el respeto en esta ciudad. Sofía intentó replicar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que no era nada sin la validación de los hombres a los que utilizaba como escalones. Me acerqué a ella a paso lento. El sonido de mis tacones sobre la madera resonó como un reloj marcando el final de su tiempo. Le dije que podía quedarse con los vestidos, con los zapatos caros y con las bolsas de diseñador que Rodrigo le había comprado con el dinero de mi familia, pero le advertí que el collar de esmeraldas de mi abuela se quedaba en esta oficina. Sofía se llevó las manos al cuello, temblando violentamente. Sus dedos pálidos desabrocharon el broche de oro con torpeza. Se quitó el collar y lo dejó sobre el escritorio de caoba, como si el metal frío le estuviera quemando la piel. No dijo una sola palabra más. Salió de la oficina arrastrando los pies, con la mirada vacía, convertida en un fantasma de sus propias ambiciones. Nunca más volví a saber de ella. El silencio regresó a la oficina, pero no duró mucho. 2 horas más tarde, la pesada puerta de madera volvió a abrirse. Esta vez, los pasos que entraron eran lentos, pesados y arrastrados, como los de un hombre que camina hacia el patíbulo. Era Rodrigo, el gran tiburón corporativo, el hombre que juraba que iba a modernizar la Ciudad de México con su visión implacable. Había perdido todos sus dientes, su traje a la medida, que siempre llevaba como una armadura de arrogancia, ahora parecía colgarle de los hombros. Su rostro estaba pálido, surcado por profundas ojeras. Olía a tabaco frío y a una noche de insomnio y alcohol. La seguridad con la que siempre dominaba cualquier habitación había desaparecido por completo, dejando solo a un hombre vacío y derrotado. Se dejó caer en la silla de cuero frente a mi escritorio. Por primera vez en nuestros 11 años de matrimonio, no intentó dominar el espacio. No cruzó las piernas con altivez ni apoyó los codos sobre la mesa. Se encogió en el asiento, me miró a los ojos y, con una voz ronca y quebrada, confesó lo que yo siempre había sabido en el fondo de mi corazón. Me dijo que siempre se había sentido inferior a mí, que no importaba cuántos millones de pesos acumulara en sus cuentas bancarias, ni cuántos edificios de cristal construyera. Nunca podría comprar el respeto natural que mi apellido imponía en los círculos más cerrados de la capital. Confesó que mi silencio, mi educación de cuna y mi forma de moverme por el mundo, lo hacían sentir como un intruso, como un campesino con dinero que nunca sería aceptado en la verdadera aristocracia. Me dijo que su crueldad, sus infidelidades y su intento de robarme el hotel no eran más que un intento desesperado por destruirme, para ver si, al despojarme de todo, yo finalmente me rebajaba a su nivel. Quería verme rogar. Quería verme gritar. Porque mi dignidad era un espejo que le reflejaba constantemente su propia vulgaridad. Lo escuché sin interrumpir. Dejé que vaciara su alma envenenada sobre la alfombra de mi oficina. Mientras hablaba, busqué en mi interior algún rastro de dolor, algún eco del amor que alguna vez sentí por él, cuando éramos jóvenes, pero no encontré nada. No sentí odio. No sentí tristeza. Ni siquiera sentí ira. Solo sentí una inmensa, profunda y gélida lástima. Cuando finalmente terminó de hablar, el silencio se volvió asfixiante para él. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio, invadiendo su espacio visual. Le dije, con una voz que no admitía réplica, que su complejo de inferioridad no era una excusa válida para la traición. Le aclaré que mi paciencia durante todos estos años nunca fue debilidad, sino la educación y el respeto que a él tanto le faltaban. Le dije que él había confundido mi silencio con sumisión, y que ese error le acababa de costar su imperio, su reputación y su matrimonio. Rodrigo intentó balbucear una disculpa. Intentó decir que podíamos arreglar las cosas, que podíamos empezar de nuevo. Lejos de la influencia de nuestras familias, lo detuve levantando la mano. Le dije que mis puertas ya no eran el premio de consolación para su redención, que no había disculpa en el mundo que pudiera borrar el hecho de que me había dejado en la calle, frente a todos. Para alimentar su frágil ego, tomé el collar de esmeraldas que Sofía había dejado sobre la mesa.
Lo levanté por la cadena de oro. Dejando que la luz gris de la mañana iluminara las pesadas piedras verdes, le informé a Rodrigo que este collar, el símbolo máximo de su traición y de su intento de humillarme, sería subastado la próxima semana en la casa de arte más exclusiva de Polanco. Lo expliqué, mirándolo fijamente a los ojos, que cada peso obtenido de esa subasta sería destinado a crear un fondo de educación financiera para mujeres jóvenes de escasos recursos. Mujeres que aprenderían a administrar su propio dinero, para que jamás tuvieran que depender de las migajas emocionales o financieras de hombres como él. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de mi desprecio. Sus hombros temblaron levemente, pero no derramó una sola lágrima. Sabía que había perdido de manera absoluta e irrevocable. Le pedí que saliera de mi hotel inmediatamente y que, a partir de ese momento, se comunicara única y exclusivamente a través de mis abogados para finalizar los trámites del divorcio. Se levantó lentamente, como si llevara 100 kilos de plomo sobre la espalda, y caminó hacia la puerta. No miró hacia atrás. Escuché el clic de la cerradura al cerrarse. Fue la última vez que vi al hombre por el que casi sacrifiqué mi propia identidad. Esa misma tarde, cuando el caos de la prensa se había disipado y el hotel finalmente quedó sumido en su habitual silencio elegante, alguien llamó suavemente a la puerta de mi oficina. Era Don Anselmo. El viejo conserje llevaba su uniforme impecable, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida que rara vez mostraba. En su mano derecha sostenía una pequeña y antigua llave de bronce. Me pidió, con un tono de profundo respeto, que lo acompañara al sótano. Dijo que había algo que había estado guardando durante mucho tiempo, esperando este preciso día. Salimos de la oficina y caminamos por los pasillos alfombrados. Al llegar a los elevadores, nos encontramos con Ximena, la joven recepcionista que había intentado defenderme la noche anterior frente a la crueldad de Héctor. Don Anselmo le hizo una seña amable con la mano, pidiéndole que viniera con nosotros. Ximena me miró con timidez, pero asintió, y entró al elevador a nuestro lado. Bajamos por los elevadores de servicio, dejando atrás el lujo de los pisos superiores, hasta llegar al segundo nivel del sótano. Caminamos por pasillos estrechos de concreto, iluminados por luces tenues y amarillentas. El aire aquí abajo era distinto. Olía a polvo antiguo, a cera de piso y a madera seca. Olía a historia. Don Anselmo se detuvo frente a una pesada puerta de roble macizo que parecía no haber sido abierta en décadas. Introdujo la pequeña llave de bronce en la cerradura y la giró. El mecanismo se dio con un chasquido metálico y pesado. Al empujar la puerta, Don Anselmo encendió un interruptor de pared. Las luces fluorescentes parpadearon antes de iluminar la habitación. Era el archivo histórico original del Gran Hotel Alcázar, un santuario olvidado por la administración corporativa de Rodrigo. Había estantes de madera que llegaban hasta el techo, repletos de libros de contabilidad encuadernados en cuero rojo, cajas con fotografías en blanco y negro de la inauguración en los años 40, y tubos de cartón que contenían los planos arquitectónicos trazados a mano por mi abuelo. Don Anselmo caminó con paso reverente hacia una pequeña caja fuerte empotrada en la esquina más oscura de la habitación. Giró la perilla de combinación con la memoria muscular de quien ha repetido esos números 1000 veces en su mente. La pesada puerta de acero se abrió. Del interior, Don Anselmo sacó un sobre de papel grueso, de color marfil, sellado con cera roja. Se acercó a mí y me lo entregó. Sus manos, marcadas por las manchas de la edad y el trabajo duro, temblaban ligeramente. Me miró a los ojos y me dijo que mi madre le había entregado ese sobre semanas antes de morir. Me explicó que ella le había hecho jurar por su vida que lo escondería de los auditores, de los abogados y de Rodrigo. Le ordenó que me lo entregara únicamente el día en que yo recuperara el control absoluto del hotel, o el día en que lo perdiera todo para siempre. Tomé el sobre. El papel se sentía pesado, cargado con el peso de los años y de los secretos no dichos. Rompió el sello de cera roja con cuidado. Saqué una hoja de papel membretado con el antiguo escudo de la familia Villalobos. La caligrafía elegante, inclinada y firme de mi madre llenaba la página. Al ver su letra, sentí un nudo en la garganta.
Mis ojos recorrieron las líneas. Y por primera vez en 11 años, sentí que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Mi madre escribía sobre los sacrificios invisibles que las mujeres de nuestra familia habían tenido que hacer para mantener en pie este legado. Me confesaba que ella también había sufrido en silencio, que también había tenido que tragar su orgullo frente a juntas directivas llenas de hombres que la subestimaban por ser mujer. Me pedía perdón. Un perdón profundo y desgarrador por no haberme enseñado a defenderme antes. Por haberme educado para ser una dama perfecta. En lugar de enseñarme a ser una guerrera implacable, se culpaba por haberme entregado a un matrimonio que ella sabía, en el fondo, que me iba a marchitar. Pero la última línea de la carta fue la que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Mi madre me pedía que, si algún día leía esas palabras desde la silla de la presidencia, no dejara que la venganza endureciera mi corazón. Me escribía que el verdadero poder no estaba en destruir a quienes nos lastiman, ni en acumular riqueza para aplastar a los demás. Me decía que el verdadero poder, el único que trasciende el tiempo, radica en construir un refugio para quienes vienen después de nosotros, en liderar con justicia, con dignidad y con una misericordia, que nuestros enemigos jamás entenderían. Doblé la carta lentamente y la guardé cerca de mi pecho, sintiendo el calor de sus palabras filtrándose en mi alma. Miré a don Anselmo, que tenía los ojos húmedos, y luego miré a Ximena, que observaba la escena con un respeto absoluto. Comprendí en ese instante que ellos eran el verdadero corazón del Gran Hotel Alcázar. No eran las lámparas de cristal de Bohemia, ni los pisos de mármol italiano, ni las cuentas bancarias en el extranjero. El alma de este lugar era la lealtad, la dignidad y el trabajo honesto de su gente. Pasaron 6 meses. El invierno frío y gris dio paso a la primavera en la Ciudad de México. Las jacarandas florecieron a lo largo del Paseo de la Reforma, tiñendo las avenidas de un morado vibrante y llenando el aire de una promesa de renovación. El hotel había renacido junto con la ciudad. Durante esos 6 meses, trabajé sin descanso junto a Beatriz para limpiar hasta el último rastro de la infección corporativa que Rodrigo había implantado. Eliminamos toda la estética fría y minimalista que habían intentado imponer. Restauramos los murales originales del vestíbulo. Reabrimos el jardín botánico del patio central que había sido cerrado para ahorrar costos de mantenimiento. Y devolvimos al edificio su alma aristocrática y cálida. Las finanzas, libres de los desvíos y los excesos de la antigua administración, florecieron. Los huéspedes habituales, aquellos que valoraban la verdadera elegancia sobre la ostentación vulgar, regresaron a nuestros pasillos. Era un martes por la mañana. Antes de que el hotel abriera sus puertas al público general, organicé una ceremonia privada en el gran salón principal. El mismo lugar donde, medio año atrás, había ejecutado mi venganza bajo las luces cegadoras y las miradas de la élite. Pero esta vez, el ambiente era completamente distinto. No había prensa. No había cámaras de televisión. No había inversionistas buitres esperando ver sangre. Solo estábamos nosotros, la verdadera familia del hotel. El salón estaba lleno con el personal, las camareras con sus uniformes impecables, los cocineros con sus filipinas blancas, los botones, el equipo de mantenimiento y el personal de seguridad. Todos me miraban con una mezcla de respeto y cariño que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Subí al pequeño escenario de madera. No necesité un micrófono para que mi voz resonara en el salón. Les agradecí a todos por su lealtad durante los años oscuros. Les agradecí por haber mantenido la dignidad del hotel cuando la gerencia intentaba destruirla. Llamé a don Anselmo al frente. El anciano caminó con paso lento pero firme. Le entregué una carpeta de cuero que contenía su nombramiento oficial como director de Relaciones Históricas del Gran Hotel Alcázar. Un puesto creado exclusivamente para él. Con un salario vitalicio que honraba sus 40 años de lealtad inquebrantable. El salón entero estalló en aplausos. Don Anselmo tomó la carpeta. Hizo una leve reverencia, y me sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Luego llamé a Ximena. La joven subió al escenario nerviosa. Le anuncié frente a todos que había sido ascendida a jefa de recepción. Le entregué las llaves maestras del área de atención al cliente.
encargándole la misión de entrenar a la nueva generación de empleados con la misma integridad, valentía y honestidad que ella me había demostrado en mi peor noche. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva. Al terminar, invité a todos a caminar conmigo hacia el vestíbulo principal, frente a la gran escalera de mármol, justo en el descanso donde había comenzado mi ascenso hacia la libertad. Había mandado instalar una pequeña placa de bronce pulido. Me acerqué a la pared y tiré del cordón de terciopelo rojo para develarla. El metal brilló bajo la luz de los candelabros. En el bronce estaban grabadas las últimas palabras de la carta de mi madre, un recordatorio permanente para mí, para los empleados y para cualquier persona que cruzara esas puertas. Un testimonio de que la verdadera elegancia es la fuerza del espíritu, y de que el poder solo tiene sentido cuando se usa para proteger a los vulnerables, no para humillarlos. La ceremonia terminó con aplausos sinceros, abrazos cálidos y sonrisas que iluminaron el vestíbulo. Poco a poco, el personal regresó a sus puestos de trabajo, preparándose para recibir a los primeros huéspedes del día. Me quedé sola en el vestíbulo por un momento. Sentí la necesidad de tomar un poco de aire fresco. Caminé hacia la entrada principal y salí a la calle. El ruido del tráfico en el Paseo de la Reforma era una sinfonía urbana que me llenaba de energía. El sol de la mañana calentaba mi rostro. Me di la vuelta y me detuve frente a las inmensas puertas giratorias de cristal y bronce del hotel. Las mismas puertas donde, hace 6 meses, un guardia de seguridad me había negado la entrada. Las mismas puertas donde me habían tratado como a una extraña, como a una reliquia del pasado que debía ser desechada. Miré mi reflejo en el cristal impecable. Ya no vi a la esposa sumisa que bajaba la mirada para no incomodar a su marido. Ya no vi a la mujer asustada que escondía su inteligencia y su fuerza detrás de un vestido sencillo y un silencio complaciente. Vi a Leonora Villalobos. Vi a la dueña absoluta de su destino. Vi a la guardiana de un legado histórico que había sobrevivido a la codicia, a la traición y al intento de borrado corporativo. Vi a una mujer que había atravesado el fuego de la humillación pública y había salido forjada en acero. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire vibrante y eléctrico de la Ciudad de México. Sentí una paz inmensa, una tranquilidad que se asentaba en mis huesos. Ya no tenía que pedirle permiso a nadie para existir. Ya no tenía que disculparme por el espacio que ocupaba en el mundo, ni por el poder que corría por mis venas. Empujé la pesada puerta giratoria de bronce con paso firme y seguro. Entré a mi hotel, al refugio de mi familia, sabiendo con absoluta certeza que, por fin, estaba parada en el lado correcto de mi propia historia.